Dios le bendiga a todos, bienvenidos a esta sesión de cómo estudiar la Biblia en nuestro discipulado general. Les aprecio mucho, les amo en el Señor y para mí es un honor servirles. De verdad, un gusto verte acá. Queremos comenzar en esta sesión de hoy que se llama El viaje de Redburn, como le quiera decir, con algunas notas introductorias del tema de la cultura y la Biblia y la distancia que hay entre aquella cultura y la nuestra. Así que vamos a verlo. Primero que todo, quisiera repasar qué es la hermenéutica. Toda esta sesión y esta serie que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Básicamente estamos repasando principios hermenéuticos. Como puedes ver allí, ahí hay una imagen de un dios griego de la mitología griega que se llama Hermes. Entonces la palabra hermenéutica viene inspirada en este personaje que era un mensajero entre los dioses y los hombres. Entonces, en la historia de la humanidad y en el mundo académico se ha utilizado la hermenéutica como la ciencia que interpreta los textos. Fíjense bien, si lo queremos poner en una palabra más exacta, es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, verbal y no verbal. Entonces, es el arte de explicar, traducir, interpretar. Esa es la hermenéutica y ese es su trasfondo. Ahora, en 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra en Pedro, o Pedro, nos está enseñando de parte del Señor que la palabra no es de interpretación privada, es decir, que no es algo que a mí me nace el significado, lo que yo sienta. No, más bien yo debo tener herramientas para poder interpretar las escrituras, porque no es mi opinión personal. Y esto nos lleva a entender algo muy importante, y es que la Biblia no tiene 2, 3, 4, 5 respuestas o interpretaciones, sino que la Biblia tiene solamente una interpretación válida. Entonces, la regla general de la hermenéutica es cuando, por ejemplo, en este día de hoy estamos hablando acerca de la cultura, debemos entender que la Biblia solo tiene una interpretación certera. No es mi opinión, tu opinión y su opinión. Cuando la Biblia fue escrita con un mensaje y solo tiene una interpretación válida. Ahora, esa interpretación puede tener distintas aplicaciones, pero su significado es uno solo. ¿De acuerdo? Solo hay una manera. Solo hay un mensaje central. Entonces, en la hermenéutica de la Biblia debemos saber que la Biblia solo tiene una interpretación. Muy bien, ahora vamos con la exégesis y la eisegesis. Antes de iniciar esta sesión, debatimos un poco acerca del tema. Y la exégesis es tomar el significado literal, real, que quiso dar el autor. Y la eisegesis, una palabra un poco complicada de decir, es cuando yo quiero introducirle a la Biblia un significado personal. Es cuando yo quiero poner mis palabras en la Biblia, en vez de dejar que la Biblia hable por sí sola. En vez de entender el significado original, que es la eisegesis es poner en la Biblia palabras que no tiene o darle un significado que no quiso darle el autor. Es decir, manipular el texto a mi conveniencia. Exégesis es lo más fiel al mensaje real y la eisegesis es lo más fiel a lo que a mí me gusta que diga la Biblia. Es decir, una manipulación del texto. ¿De acuerdo? Y una frase más que quiero dejarles es fantástica, es de Alex San Pedro. Alex San Pedro dice, la Biblia no es prescriptiva, sino descriptiva. Cuando estudiamos la Biblia y sobre todo este campo de la cultura de la Biblia y la diferencia que hay entre la cultura bíblica y la nuestra, nos damos cuenta entonces que la Biblia no es prescriptiva, sino descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un médico te ve enfermo, él te prescribe una medicina. Entonces, la totalidad de la Biblia no es una prescripción para la humanidad, sino que plantea diferentes facetas, historias, condiciones humanas, altas, bajas, santas y desterradas, corruptas. Entonces, no podemos pensar que todo lo que sucede en la Biblia tiene que ser imitado por nosotros. Claro que no. Eso sería muy peligroso, porque la Biblia nunca se calla en los momentos que otros se equivocan. No se calla en los momentos que la gente comete errores. Nos muestra la naturaleza humana tan cruda como es, en todo el espectro de lo que el hombre puede hacer bien
y todo lo que el hombre puede hacer mal en todas sus variantes. Entonces, la Biblia a la totalidad, al 100%, no es prescriptiva, sino descriptiva. Nos quiere describir cómo es la condición humana y cuál es la opinión de Dios en toda esta historia humana y cuál es la actividad de Dios en toda la historia de Dios con la humanidad. Entonces vemos a Dios a través de cada historia. Esto no quiere decir que Dios apruebe o rechace cada acto. Solo nos muestra que describe la condición humana y describe la operatividad de Dios en la condición humana. Por eso la Biblia no es prescriptiva, sino descriptiva. Espero este concepto sea de mucha bendición para ti. Así que vamos y empezamos con el primer punto. Ahora sí vamos con nuestro amigo del viaje de Redburn. Resulta que Redburn era un muchacho, de hecho es una novela. Vamos a empezar que el viaje de Redburn es una novela de un hombre que se llama Herman Melville. Herman Melville es una novela. Ahí pueden ver la imagen del libro. Y resulta que él escribió una novela, Melville, que se llamaba Redburn, el viaje de Redburn. Entonces, resulta que un joven salió en una embarcación por primera vez con el destino a la ciudad de Liverpool. Entonces, el papá de Redburn le regaló un mapa. Ahora les voy a dar un ejemplo del mapa. Supónganse que el padre de Redburn en su viaje le regaló el mapa de Liverpool. Le dijo, oye, cuando tú vayas a Liverpool, entonces métete por aquí, métete por allá, vete a tomar un café aquí, conoce la plaza de esto, de aquello, cruza en aquella esquina, haz esto y lo otro en la ciudad. Redburn estaba súper emocionado y dijo, gracias papá por darme el mapa, va a ser fantástico cuando llegue allí, gracias por tu gran consejo. Entonces, resulta que Redburn navega y va por todos lados y asume todos los problemas, que es navegar en mar abierto. Y resulta que cuando llega a la ciudad de Liverpool, se da cuenta de un gran problema. El mapa que le entregó su papá no servía de mucho. Era prácticamente inútil. ¿Por qué? Porque el papá de Redburn le dio este mapa, por ejemplo, y Liverpool era en realidad algo así. Entonces, ¿cómo podía él contrastar, comparar de forma útil este mapa con este mapa? Entonces resulta que en este mapa las calles tenían un nombre, con este mapa las calles tenían otro nombre. En este mapa habían unos edificios, en este mapa los demolieron y habían otros. ¿Cómo iba a entender cómo manejarse en esta ciudad con un mapa tan viejo? Entonces, las calles cambiaron de nombre, las señales las quitaron, los edificios los reconstruyeron y ya la ciudad Liverpool no era lo mismo. Por lo tanto, el mapa era desactualizado e ineficiente. Muchas personas creen que Melville, en esta novela del viaje de Redburn, está haciendo una crítica privada a la ineficiencia de la Biblia para afrontar los problemas del día de hoy. Entonces, para Melville, cuando escribió esta novela, para él la Biblia era este mapa y fue escrita para una época, pero los problemas de la vida moderna eran este mapa. Por lo tanto, la Biblia no tenía qué decir, no tenía autoridad, ya que fue escrita en otra cultura. La Biblia no tiene autoridad sobre nuestra cultura. Y esa es una crítica que vemos muy fuertemente, de una forma indirecta, en esta novela del viaje de Redburn. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿te ha pasado lo mismo que Melville? ¿Te ha pasado que intentas leer la Biblia y crees que no es aplicable para nuestra actualidad, sino que los principios y costumbres son viejos y dices, ¿qué tiene que decirme esta gente a mí? Pues a mí también me había pasado, hasta que me di cuenta que mientras más observaba la Biblia y más profundo iba, me di cuenta, me comencé a percatar que las personas estaban pasando por los mismos problemas que yo, tenían las mismas tentaciones que yo, tenían los mismos sueños que yo, solamente con distinto nombre. Y como ya hemos conversado, es como el mismo perro con otro lazo. En la misma situación, el día de hoy, solo vestida de manera diferente. Somos la misma gente. Los problemas humanos son cíclicos, irrepetibles y siguen pasando una y otra vez. Entonces, la Biblia por eso es válida para siempre, porque no solamente es lógica lo que sucede, son historias humanas
y seguimos siendo humanos con el mismo pecado y la misma necesidad de Dios, sino que, mayor aún, Dios mismo creó, escribió, transpiró esta palabra para que fuese eterna y aplicable a toda cultura, toda edad, toda sociedad, todo trasfondo intelectual y todo tipo de condición. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora qué tanta diferencia hay entre la cultura de la Biblia y nosotros. Porque sabemos que hay un abismo cultural. Tenemos que entender, tenemos que recordar que entre la Biblia y nosotros hay tremendo abismo cultural. Es una diferencia enorme. Para empezar, estamos en el continente occidental. Segundo, tenemos otra lengua, sino varias diferentes lenguas. En tercer ámbito, han pasado demasiados miles de años. Tenemos contexto gubernamental diferente, contexto social diferente, contexto cultural diferente, una educación intelectual completamente diferente. Y hemos visto la fe de manera diferente a aquella época. Por lo tanto, tenemos experiencias previas y heredadas de nuestra cultura popular que nos condicionan. Entonces tenemos la cultura de aquella época y unos 2000, 3000, 4000, depende de cómo estés leyendo la Biblia. Años después estamos nosotros. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay? Primero, estamos hablando sobre las diferencias culturales entre la Biblia y el día de hoy de nosotros. Tenemos que definir brevemente qué es la cultura. La cultura es todo lo que hace el hombre. ¿Qué es la cultura? Todo lo que hace el hombre. Es decir, la forma en la que el hombre cocina es su cultura de cocina. La forma en la que el hombre adora es su cultura de fe. La forma en la que el hombre establece su vida, se asienta en un poblado, es la cultura ciudadana y cómo se comporta con los demás. Entonces, la cultura es todo lo que el hombre hace, sin importar si es música, arte, ciencia, política, religión, no importa. Esa es la cultura del hombre, la forma y el qué, la cantidad, la diversidad de cosas y formas en las que el hombre se desarrolla. Entonces, esa rítmica, ese patrón de vida se llama cultura. La cultura en este lugar es así. La cultura en aquel lugar es asao. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se hace la vida y el hombre desarrolla sus actividades y preferencias. Entonces, ¿qué es la cultura? Es todo lo que hace el hombre. Ahora, debe entender que no existe un grupo de hombres o un hombre sin cultura. Y no hay cultura sin hombre, porque donde hay una persona, allí hay cultura. Sea buena, mala, pobre o rica, pero hay cultura. No en el sentido artístico de la palabra, sino en el sentido más filantrópico o social, sociológico de la palabra. En todas partes hay cultura. Entonces, nuevamente sale la pregunta, si la Biblia refleja la cultura de la época, ¿cómo puede ser ella una autoridad para la cultura del día de hoy? Bueno, debemos reconocer ahora una diferencia mayor, y es esta imagen que te va a encantar. Y es que no solo la Biblia está condicionada, no puedes pensar que solamente la Biblia tiene su forma de ser, sino que nosotros también tenemos nuestra forma de ser y nuestra propia cultura. No solamente la Biblia está condicionada, circunscrita, limitada, adjudicada a una época, lengua, gobierno, sociedad, intelecto de aquella época, sino que nosotros también. Entonces hay un doble condicionamiento. En este abismo, la diferencia que hay entre la Biblia y nosotros no es solamente que la Biblia tiene su cultura, sino que nosotros también tenemos nuestra cultura. Nosotros también tenemos nuestra cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Pregúntate. Viene de la palabra cosmo, que es universo, y visión, vista, entendimiento. Ahora, la cosmovisión es la forma en que nosotros entendemos el universo y nuestro papel en él. Entonces, la cosmovisión en los tiempos bíblicos era una, pero la cosmovisión en el tiempo moderno, 2020, es otra. Entonces, debemos entender que no solamente la Biblia está condicionada, sino que yo también. Yo tengo mis propios lentes con los que yo decido ver el mundo. Yo tengo mi propia cosmovisión. Y cuando leo la Biblia, no la leo de forma pura, sino que estoy metiendo mis propios prejuicios, lo que me heredó mi papá, mi mamá, mi herencia cultural, la cultura popular, lo que yo he visto, lo que yo he estudiado, las experiencias buenas y malas, todo es el filtro
por el cual yo estoy pasando la Biblia. Por eso digo, no la entiendo, o no me parece, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con nuestro filtro cultural del día de hoy. Yo estoy condicionado, así como la Biblia está circunscrita a una cultura, yo también tengo una cultura. ¿Y sabes qué? Dicen los estudiosos que es más grave, mucho más grave, tratar de entender la Biblia desde nuestra cultura que entender la cultura bíblica. Entender la cultura bíblica no es difícil. Es más difícil dejar nuestra cultura y quitarnos estos filtros culturales para leer la Biblia que entender la cultura bíblica. O sea, es más difícil que yo renuncie a mi cosmovisión que entender la cosmovisión de la palabra. Así que debe haber, ante todo, arrepentimiento en nosotros para poder leer la palabra, sabiendo que ya nosotros tenemos una montaña de prejuicios, ideas, ideologías que no necesariamente son bíblicas. Ahora, fíjate, hay una imagen que te puedes poner en tu mente. ¿Tiene conciencia el pez del agua donde nada? Hemos visto esa imagen varias veces. ¿El pez tiene conciencia del agua donde está? No necesariamente. El pez no sabe que está en el agua. Quizás ni siquiera tiene conciencia o alguna vez ha tenido conciencia de que está sumergido en el agua. Para él el agua es una idea que ni siquiera conoce. ¿Acaso el pez tiene conciencia del agua? ¿Acaso nosotros tenemos conciencia de todas las ideas, prejuicios que nos inundan y nos rodean? Pues así como el pez no tiene conciencia del agua, así nosotros no tenemos conciencia necesariamente de nuestra cosmovisión. Y es hora que hoy ya hagamos conciencia de este filtro cultural que nosotros tenemos, que es nuestro mayor impedimento para poder estudiar la palabra de Dios. Así que el pez puede que no tenga conciencia de agua, pero nosotros tenemos que tener conciencia del agua que nos rodea y decir, tú estás aquí. Estos son los pensamientos de mi cultura y estos me están limitando para crecer. Muy bien. Quédate con esa frase. Ahora, vamos con algunos errores comunes. Algunos errores comunes quiero presentarte varios ejemplos. Los errores comunes que nosotros cometemos porque se nos enseñó de esa manera. Porque lo heredamos de esa manera de nuestra cultura popular. Estamos hablando de la cultura bíblica y la cultura popular. ¿Cómo tratamos de establecer el puente? Entonces, nos fijamos que en nuestro cristianismo cultural no es un cristianismo bíblico, sino cultural. Es lo que la gente habla sobre el cristianismo y lo que la gente ha distorsionado con los años del cristianismo. Pero no es necesariamente lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si te pones a pesar el concepto de amor, el concepto de éxito, el concepto de santidad, de pureza, el concepto de matrimonio, el concepto de, de libertad, de justicia, de nuestra sociedad y la de la Biblia, te darás cuenta que son muy diferentes. Porque una cosa es el concepto de nuestro cristianismo cultural con respecto a estas ideas y otra cosa es lo que la Biblia dice de verdad. Aquí lo que sucede es el juego del telefonito. Mientras más personas hay entre un punto y otro, más distorsionada es la imagen. Nuestro cristianismo cultural, todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero tenemos un cristianismo, distorsionado, como el juego del telefonito. Una imagen, una idea, una cosmovisión completamente distorsionada. Y eso tenemos que reconocerlo. Ahora, voy a exponer algunos ejemplos. Por ejemplo, el concepto de Dios Padre. El concepto de Dios Padre es porque la gente le cuesta ver a Dios como Padre porque tienen el prejuicio de una mala experiencia personal. Han tenido padres conflictivos, un papá y una mamá que tienen mucho conflicto, que quizás hay violencia familiar, malas palabras, desatención, cualquier tipo de abuso. Entonces, cuando van a leer la palabra utilizando los lentes de su experiencia, dicen, Dios no puede ser padre. Dios es un mal padre. ¿Cómo ha pasado con los mayores filósofos de la historia que hablan en contra de Dios siendo ateos y dicen que Dios no puede ser ni buen padre, ni bueno,
ellos han tenido terribles experiencias con sus padres. La mayoría de los grandes filósofos que hablaron de forma atea y establecieron posiciones en contra de Dios, tuvieron terribles relaciones con sus padres. Nuevamente están viendo con el filtro de sus propias experiencias pasadas. Y eso es un gran error al estudiar la palabra. ¿Estamos bien? Otro ejemplo, por ejemplo, es la justificación de la injusticia. Por ejemplo, en el holocausto nazi, puede creer que Hitler era considerado cristiano. Es más, vamos a ver una imagen anterior. Puede ver ahí en el cristianismo cultural, puede ver ahí esa imagen donde aparece Hitler y el Papa. Hitler y el Papa conversando. Esa es la mayor imagen del cristianismo cultural. Hitler decía que él era cristiano. ¿Pero acaso eso lo limitó de matar gente? Pues claro que no, no lo limitó. Pues fíjate bien, ¿qué sentido tiene decir que eres cristiano cuando la Biblia es una herencia judía? ¿Qué sentido tiene entonces de justificar tu matanza, por ejemplo, en la Biblia y decir que tú eres creyente cuando matas al pueblo de Dios? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces muchas veces se ha usado la Biblia para decir, bueno, es que estamos haciéndolo esto por el bien, porque Dios nos llamó a hacerlo. Se ha justificado la esclavitud, se ha justificado el abuso de poder, muchas veces por la Biblia, pero realmente no es la Biblia, es una distorsión enorme de los principios de la Biblia. ¿Estaría Dios de acuerdo con el holocausto? ¿Estaría Dios de acuerdo con la esclavitud? ¿Estaría Dios de acuerdo con la guerra? Pues claro que no. Pero el hombre lo quiere ver con sus propios lentes y leer lo que quiere. Esa es la eisegesis. Entonces, el holocausto nazi no tiene lógica que haya sido hecho por una nación cristiana, que supuestamente Alemania era una nación cristiana. No es coherente. Esa es la mayor muestra de que Alemania nazi no fue nunca cristiana, porque por sus frutos los conoceréis, no por el título que se ponga. Ahora, ¿cómo puede nuevamente la Biblia apoyar un holocausto nazi? No puede, no es posible. Entonces, hay una frase de Sproul muy buena. Sproul dice, aquí tenemos que tener cuidado de distinguir entre instituciones que la Biblia meramente reconoce como la autoridad que hay en Romanos 13 y hay otras autoridades que la Biblia instituye positivamente, respalda y ordena. Por eso la Biblia tiene una diferencia entre las autoridades que hay y las autoridades que la Biblia promueve, ordena e instruye. Por ejemplo, la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades, pero no quiere decir que esté de acuerdo con un líder como Hitler, como dictadores que asesinan personas. No quiere decir que esté de acuerdo. Una cosa es el orden público y otra cosa es que la Biblia ordene, proyecte, establezca, aprueba nominalmente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a una figura. Entonces tenemos que tener esa diferencia. Una cosa es que Pablo hable acerca de los esclavos que deben sujetarse como un orden social público y otra cosa es que la Biblia verdaderamente apoye la esclavitud. La Biblia no apoya la esclavitud. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que ver una diferencia. La Biblia no apoya la guerra, ni apoya el abuso de autoridad, ni nada de esto. Todo lo contrario. Una cosa es que haya el orden, nuevamente, como dice Sproul, de las autoridades que hay, sean buenas o sean malas. Y otra cosa es que la Biblia claramente promueva e instituya este tipo de actividades o este tipo de posiciones como el rey. ¿De acuerdo? Otra idea es, por ejemplo, Dios en su máxima providencia puede ordenar que haya un César sin apoyar al César. ¿De acuerdo? No, que Dios permita que haya un César no quiere decir que Dios apruebe que haya un César. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Hablando de los lentes culturales, en la diferencia, ¿cuántas asunciones estoy haciendo que me limitan a conocer la verdad? ¿Cuáles son los filtros culturales que tú ya le estás poniendo a la Biblia que te están haciendo tanto daño para leerla o para dejar que Dios te transforme? ¿Cuántas asunciones estoy haciendo que me limitan a conocer
la verdad. Y hay otra pregunta. ¿Tengo una cosmovisión de que Dios no es real? O mejor dicho, tengo una cosmovisión, corrijo, de un Dios que no es real. O sea, tengo una cosmovisión de un Dios a mi manera. Tengo una cosmovisión de un Dios que no es real, o sea, un Dios lejano, como el cuento, el juego del telefonito, que Dios habló en la palabra, pero nuestra cultura tiene un mensaje distorsionado de un cristianismo que no es el real, sino uno heredado por la cultura popular. Amén. Hay algo muy interesante que debe leer, y es que había un gran autor que dice, Rob Haskell, que dice, nuestros pecados no son solo de hacer, sino también de pensar. Debemos entender que nuestros pecados no son solo de hacer, sino de pensar. Nuestros pecados son de pensamiento. Así que cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, tendremos prácticas distorsionadas de Dios. Por lo tanto, nuestros pecados no es solamente los pecados que hacemos, sino nuestra manera de pensar. Y por eso Romanos 12:2, hablando de este lente cultural y de la diferencia que hay entre la cultura de la Biblia y la nuestra, Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. ¿Lo puedes ver? No tengas los lentes de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entiendas ahora cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. ¿De acuerdo? Entonces, quítate los lentes culturales, deja que Dios transforme tu manera de ver el mundo, de entenderlo, de pensar, para que entiendas ahora la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al espiral hermenéutico. ¿Qué es el espiral hermenéutico? Pues, cuando yo leo la palabra, hay una interacción, hay un proceso que sucede. Una cosa es cuando yo leo la palabra, yo quiero manipular la palabra a mi manera, a mi gusto. Y cuando yo la leo, yo intento leer lo que quiero leer. Pero mientras más la leo, sucede la segunda reacción. Y es que la Biblia me comienza a cambiar a mí. Y cuando me cambia a mí, entonces cambio mi manera de leerla. Entonces, aquí leemos la frase de Rob Haskell. El lector cambia el texto de la Biblia, en el sentido de no es que lo cambia, sino que lo lee como quiere. El lector cambia el texto de la Biblia, pero la Biblia también cambia al lector, por eso es el espiral. Esta interacción se llama espiral hermenéutico, porque cuanta más interacción haya entre el texto y el lector, más unidad hay entre el pensar del lector y lo que dice el texto. Entonces, mientras más interacción hay entre mi persona y la palabra de Dios, más nos unimos en pensamiento. Ese es el espiral hermenéutico. Puede que tú no entiendas al principio la Biblia, pero mientras más te expongas a ella, vas a dejar de manipularla. Vas a dejar de verla con tus lentes, sino que vas a ser lavado por la palabra. La palabra, una de las formas, uno de los tipos de la palabra es agua, que nos limpia, que nos purifica. Y en la medida que entremos en esta espiral donde leemos la palabra y ella nos va cambiando poco a poco, entonces va a haber mayor unidad entre la palabra y yo, como esta imagen que está aquí. Va a haber mayor unidad, nos vamos a ir conectando. Ese es el espiral hermenéutico. Puede que yo al principio empiece manipulando la Biblia, pero luego ella me va a transformar a mí en la medida que haya roce. Nos vamos uniendo. Muy bien. Ahora, vamos al último punto, que es el principio versus costumbre. Ahora, terminando el punto de el viaje de Redburn, vamos a hablar de la última parte. ¿De acuerdo? Vamos a poner esta imagen. Vamos al último punto entonces, que es el principio versus costumbre. Ahora, vemos una gran diferencia que usted debe tomar en cuenta. Principio versus costumbre. ¿Cómo sé que un texto bíblico es principio para el día de hoy, aplicarlo el día de hoy? ¿Y cuándo puedo pensar que un texto bíblico es costumbre? Es decir, que no lo debo aplicar hoy. Principio versus costumbre. Piense. ¿Qué textos conocemos en la Biblia que traen conflicto? Que decimos, ¿será que eso fue una costumbre de la época? Hablando culturalmente, ¿será una costumbre de la época o debe ser algo que yo debo copiar? Y tengo 3 ejemplos. Por ejemplo, hay uno muy fácil, que es en Jesús. Jesús dijo en Lucas 10:4, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino.
Entonces, si nosotros pensamos que este texto es un principio y no costumbre, entonces todos los evangelistas deberían salir descalzos a predicar. ¿Verdad que sí? Porque Jesús dijo en Lucas 10:4, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Entonces, si lo tomamos como principio, toda nuestra forma de evangelismo cambiaría, porque no debemos llevar bolso, ni calzado, ni saludar a nadie. ¿Esa es la forma de evangelizar o fue solamente en ese momento? Pues ese es fácil, ¿no? Es muy fácil y es muy obvio que evidentemente en ese caso es una costumbre, porque no se repitió en más ningún otro lugar, y Jesús mismo en otra vez que envió a otros a evangelizar no les dio esa misma instrucción. Así que en ese caso, en el ejemplo del calzado, es muy fácil ver que era una costumbre en ese momento y no un mandamiento, no un principio de parte de Jesús. Pero se va complicando un poquito más. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo del lavamiento de los pies. Hay cristianos que dicen que debe ser un rito, digamos que un mandamiento, un sacramento, digamos, el lavamiento de los pies. Hay sectores del cristianismo que creen que debemos lavar los pies como un acto litúrgico con frecuencia, y otros que no, que solamente era una simbología. Entonces, nuevamente viene el debate. ¿Es una costumbre o es un principio? Entonces, el lavamiento de los pies es un mandato perpetuo para la iglesia de todos los tiempos, o es una costumbre local que nos da el principio de la humildad y del servicio. ¿Quería Jesús que lo hiciéramos siempre? ¿Lo instituyó como un mandato? ¿O nos quería instruir en el principio de la humildad y el principio del servicio? Nuevamente, mira el debate. Estamos viendo en este texto un principio o una costumbre o un principio. Ahora, ¿permanece hoy el principio y se desvanece la costumbre de lavar los pies? ¿O debemos preservar la costumbre de lavar los pies sin tomar en cuenta el tema de que ya tenemos calzado y nadie se ensucia los pies? En este caso, nuevamente, vemos que es una costumbre, pero al mismo tiempo es un principio. Porque Dios nos está dejando a través de Jesús no un mandato, sino un ejemplo, ¿verdad?, de servicio y humildad, que en nuestro campo cultural no se aplica porque, para empezar, Jesús lo hizo porque literalmente tenía los pies sucios, y en segundo orden, quería dejar la enseñanza. En nuestro caso, podemos tener la enseñanza de forma ocasional, pero no es un mandato. Tomamos el principio, mas no la costumbre. ¿Se deja entender? Nuevamente debemos ponderar entonces la diferencia entre principio y costumbre. Y ahora vamos con el último caso. El ejemplo del velo en la mujer. Eso es una locura. Este es uno de los más difíciles casos. En 1 Corintios 11, del 5 al 6, y ojo con esto, 1 Corintios 11, del 5 al 6, es un texto polémico. Dice, si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta respeto al hombre. Es decir, la mujer debe usar un velo para cubrir su cabeza en señal de santidad. Dice el verso 6, si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces es mejor que se cubra. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿la Biblia nos está dando un principio espiritual o una costumbre que debemos replicar? Pues fíjate que hasta el día de hoy las iglesias debaten si la mujer debe usar velo o no. Y hay 4 posiciones posibles, y es lo último que vamos a ver acá. ¿Cuáles son las 4 posiciones posibles? Bueno, podemos pensar que el tema del velo en la mujer es enteramente costumbre. Aquí dice que la mujer, hay 2 ideas, ¿de acuerdo? 2 ideas. Que la mujer debe usar el velo para tener respeto y demostrar su sumisión a Dios y a su esposo. Entonces tenemos 2 cosas, el tema del velo y el de la sumisión a Dios y al esposo. Entonces, si decimos que es enteramente costumbre, que es la primera posición posible, entonces decimos que ni la mujer debe tener velo, porque es una costumbre, ni debe someterse ni a Dios ni al hombre, porque eso era una costumbre de la época. Esa es la primera posición. La segunda posición es que es totalmente principio. Entonces podemos decir que
totalmente, la mujer debe usar velo y debe someterse a Dios y a su esposo. ¿Cuál será? La tercera posición dice, bueno, es mitad y mitad. La mujer no debe usar velo porque lo que quiere darnos es el principio de que la mujer debe estar en sumisión delante de Dios y respeto también con su marido, con su esposo, sabiendo que es la autoridad de la casa. Entonces, no tomamos el principio, o la costumbre, perdón, del velo, pero sí tomamos el principio del respeto, la sumisión y el orden familiar. Ese es el tercer caso, es mitad principio, mitad costumbre. Y el cuarto caso es parcialmente principio, donde se opina entonces que la mujer sí debe tener sumisión con su esposo y con Dios, pero también tiene que usar el velo. Pero en el cuarto punto, lo que se puede usar es, en vez de un velo, se puede usar un gorro, se puede usar otro tipo de tejido, otro tipo de cubierta, pero tiene que usarlo, porque la Biblia dice, literalmente velo, hay que usar velo. Pero no, el cuarto es un poquito más flexible, diciendo, bueno, no, que no use un velo, pero que sí use otra cosa. Entonces, son las cuatro posiciones cuando nos encontramos en el debate si es principio o si es costumbre. Y esto nos encontramos todo el tiempo en la cultura bíblica en contraposición con la nuestra. Y eso pasa con un sinfín de temas. Ahora, cuando nos encontramos con un conflicto así, cultural, vemos estas cuatro posiciones diferentes. Hay gente que dirá, bueno, es enteramente costumbre y no hay que copiar nada. Otros que dicen, es totalmente principio y hay que copiar todo. Otros que dicen, es mitad principio y mitad costumbre. No tenemos que hacer la costumbre, sino tomar el principio. Por ejemplo, en el lavado de los pies hay que tomar el principio del servicio y la humildad, pero desechamos el hecho de que sea un rito que tengamos que reproducir litúrgicamente en la iglesia como costumbre. Y el cuarto, modificamos un poco la costumbre y preservamos el principio. Son las cuatro posiciones generales que hay. Ahora, yo les voy a dejar una tarea en el chat del grupo de WhatsApp y les voy a dar ahora varias herramientas que van a servir de lineamiento a la hora de interpretar un texto y entender un poquito más su cultura. No solamente les voy a dar esa herramienta, que van a ser una serie de imágenes que están basadas en el libro de R.C. Sproul de cómo leer e interpretar la Biblia, que está por allí. Está por ahí. R.C. Sproul es el libro tan importante de cómo estudiar e interpretar la Biblia, sino que también les voy a compartir un libro que se llama Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas, que es un libro que nos habla un poquito más de la cultura. Entonces, cuando tú estás estudiando acerca de alguna construcción, algún ámbito del tiempo bíblico, por ejemplo, qué era un pastor de ovejas, qué era un rey, qué era un sacerdote, qué representaba para la cultura y todo lo demás, entonces tú puedas compararlo y estudiarlo directamente en un libro que es como un diccionario, pero un diccionario de costumbres y de la cultura. Ese libro también está disponible y es buenísimo para entender mejor la cultura. Entonces te voy a dejar, al finalizar esta sesión, te voy a dejar el material de reglas o algunas orientaciones a la hora de interpretar o estudiar algo, si es principio o si es costumbre. Y número 2, te voy a regalar también este libro de usos y costumbres en tiempos bíblicos. Un fuerte abrazo. Para mí es un honor servirte y espero que este viaje de Redburn haya sido de gran bendición para ti y cada ola de la cultura popular que nos haya chocado solamente te haya ayudado a llegar con más firmeza a nuestro gran destino, que es el entendimiento y el crecimiento en la palabra del Señor. Te amo y espero que esto sea de gran edificación para tu vida. Bendiciones.